Ola amigos e amigas, aquí estamos na primeira das charlas con Manuel do 2025. Seguimos moi ilusionados con este proxecto no que o meu pai conta as súas experiencias persoais e profesionais tanto en Lugo como antes de vir a Lugo en Argentina, Uruguai, o sur de Brasil, Madrid, Barcelona, etc. Así que hoxe vaise centrar a charla na súa experiencia traballando como xornalista en Lugo, no mundo do cine, no mundo da cultura, da arte. Contanos un pouco. Bueno, dentro del progreso y procesualmente, no como intención primaria, sino a medida que trabajaba, fui descubriendo que lo que tenía que hacer no era la simple calificación o descalificación de películas o, o comentarios anecdóticos respecto del cine, etc., ¿no? Me di cuenta de que había dos temas importantísimos dentro de lo que era el cine, que era la restauración o si no restauración, la primera vez que se hiciera en Lugo una equiparación el abastecimiento cinematográfico con Vigo y con Coruña fundamentalmente, ¿no? Y eso era fundamental para empezar a hablar de cine. Pero lateralmente, hablar de cine en general, pero particularmente del cine galego que no existía y que en ese momento comenzaba a hablarse de Chano Piñeiro y de Sempre Sonsa, que fue una película que asistí con él el día de la inauguración en Pontevedra, con mucha alegría a mi parte, porque fue un auténtico pionero del cine galego, lamentablemente fallecido al poco tiempo. Bueno, pero el cine gallego en ese momento no existía. Y entonces fue el que me lo dijo Berlanga. Berlanga, en el Festival de Cine de La Coruña, ante una pregunta mía sobre cómo veía la posibilidad del cine gallego, me dijo que eran los galegos los que tenían que decidir qué querían hacer con el cine. Me lo tomé en serio y a partir de ese momento comencé a encontrarme con gente como Chano Piñeiro, que ya digo, era prehistórico dentro de un cine que no existía, y luego gente que procesualmente fueron ingresando, como los hermanos Coira, que eran jóvenes, muy jóvenes, que en el año 81 digo, me visitaron en casa para comunicarme que tenían un pequeño cineclub en su lugar de origen. En Rábade. ¿Eh? Rábade. En Rábade, ¿no? Bueno, los hermanos Coira desde esa época los sentí muy afines conmigo porque ellos hicieron en la práctica lo que yo hacía en la teoría, ¿no? Ellos se dedicaron a fundamentar una buena parte del cine galego y yo a la vez teóricamente intentaba lo mismo, ¿no? Ser un pionero de esa cultura galega dentro de Lugo, no más intensivamente, comunicando mis lecturas de libros italianos sobre la comunicación visual, etc., franceses también, algún alemán, pocos ingleses, pocos norteamericanos. Bueno, lo cierto es que fueron como, llamaría campañas que no se podrían llamar campañas, porque era algo que me salía de dentro, que me salía por mi forma de ser, y tal vez por esos 45 años previos que alguna vez tendré que hablar de ellos, ¿no? 45 años del Río de la Plata, gran parte de ellos en Buenos Aires, pero también en Montevideo, ¿no? Es decir, la patria grande. En el Río de la Plata llamamos patria grande a la integración de cierto sector artiguista que fue el líder político patriota del Uruguay, con el cual me siento muy identificado. Bueno, pero al margen de eso, lo cierto es que en ese momento yo me encontré que faltaban salas, que faltaban películas, que no las querían traer a Lugo porque no las redituaba. Entonces tuve que tener largas charlas con los empresarios, tuve que ir a Madrid, conversar con la red que estaba abasteciendo o subabasteciendo a Lugo y explicarles que yo me iba a dedicar a escribir sobre el cine que llegara, pero que por favor mandaran, si no
inmediatamente, aproximadamente en el mismo mes, las películas que entraban por Vigo, La Coruña, etc., ¿no? Bueno, al final llegué a convencerlos porque la gente de Lugo les dijo que yo tenía cierta repercusión entre los lectores de cine, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir respecto de mi tarea en El Progreso? Esas fueron todas mis grandes campañas que, por supuesto que yo no las comentaba con nadie, porque era algo tan privado que me salía tan espontáneamente que no era un plan, era simplemente una intencionalidad puesta en marcha. Al lado de todo eso estaba el cambio que yo veía de la necesidad de cambio de lenguaje en el arte, algo que ya comenté también, que la que fue mujer de José de Cora tenía conocimientos, creo que tenía una licenciatura en arte o algo por el estilo, que pese a la disidencia conmigo, había encontrado, que a mí eso me gratificó enormemente, en el primer año, poco antes de que falleciera, me había invitado, o nos había invitado, a Maribel y a mí, a comer con ellos, para charlar en general, y me felicitó por la teoría que yo tenía, pese a la disidencia que ella, como representante de la cultura clásica, ¿no? Tenía disidencia conmigo, porque yo representaba a la cultura que en ese momento era de Umberto Eco, ¿no? Algo que no tenía nada que ver. Pero ella veía, como yo veía, algo que luego desapareció totalmente, porque si no existen las personas, difícilmente el diálogo. Yo veía como grato, porque ella me iba a aportar y yo iba a aportar. Bien, en todo eso del arte lo pude hacer a medias. Posteriormente, en los trabajos ajenos al periódico, sí, lo pude trabajar con más intensidad, pero previamente no. Se quedó en algunas críticas, en una forma de entender la crítica que era totalmente diferente y que después apliqué, pero años después, apliqué para colaborar en la tarea de Juan Miguel de Prada y Elena Pendas, con las cuales hice montones de exposiciones, no solo en Galicia, sino en el resto del país, ¿no? Bien, a todo eso agregado, y quiero hacerlo breve, es prácticamente de los últimos años del Progreso, me dieron casi media página del Progreso para escribir sobre la vida nocturna que se efectuaba en los pubs que traían a personajes a personajes de la televisión, de los grandes festivales, cantantes, humoristas, etc. Y tenía que confeccionar, en base a eso, una vida nocturna que previamente tampoco existía tan amplia. Lo grato para mí fue que durante los 2 años y pico, casi 3, que me dediqué a ese tipo de tarea, se incrementó ese tipo de vida cultural, que era cultural, siempre y cuando fuera estimulada por la crítica. Y traté de ser lo más crítico posible en espectáculos que difícilmente a veces soportaban la crítica, ¿no? Pero ese fue otro de mis programas. Es decir, que prácticamente en mi tarea del Progreso, durante todo el tiempo que estuve, fue dedicarme a elaborar programas a largo plazo, ¿no? Y creo que en cierto aspecto me gratificó, ¿no? Sé que podía haber sido mucho más amplio, porque yo tenía bastante interés en tomar las páginas culturales, que yo veía que, sin ser el Babelia del país, ¿no?, tenían que elevarse el nivel de lo que tenían previamente y que tenían menos lectores. De todas maneras, quiero decir, y vuelvo a repetir, que en ese periodo fue cuando descubrí que Lugo tenía un nivel mucho más elevado del que se le daba. Nada más. Agardamos os vosos comentarios e, sobre todo, preguntas de cara ás vindeiras charlas. Unha aperta